Bueno, un gusto nuevamente de reencontrarnos en estos programas de Señales de los Tiempos. Un gusto, Pastor. Buenas tardes, muy bien, gracias igualmente. Bueno, sin duda la historia tiene muchas facetas que uno puede estudiar desde el punto de vista histórico y protagonistas. Pero yo creo que no le cabe la menor duda a nadie que uno de los protagonistas fundamentales de la historia de la humanidad es Jesucristo. Por supuesto que nosotros tenemos una visión mucho más allá de la historia. Para nosotros Jesucristo representa mucho más que un personaje histórico. Sí. Y eso es lo que nos proponemos en los próximos programas, presentar a Jesucristo, que sin duda es lo mayor de la historia, pero que muchos quieren relegar. En los medios de comunicación no se habla prácticamente. Alguna película por allí, alguna mención por allá, se habla de religión, se habla de Dios, pero Jesucristo como que... Nosotros nos proponemos desde el punto de vista bíblico presentar a Jesucristo a la par del hombre que existió en su tiempo y esa faceta muy particular que ningún hombre tiene, solamente él. De eso vamos a estar hablando con el pastor en los próximos programas. Para nosotros es fundamental Jesucristo. Es la razón. Sí. Es la razón. Si no estuviera él, no existiría todo esto. Exacto. El cristianismo en sí no existiría porque se basa en eso. Y fíjese usted que cómo sería el mundo, que estaríamos en qué año. No, lógicamente. No sé en qué año estaríamos, si no, Sí, éramos por el calendario judío o por el calendario no sé de quién. En el 5000, Pero no cabe la menor duda que hasta los propios judíos no. se rigen por el calendario que dice antes de Cristo y después de Cristo. Sí, seguro. No, es que es un hito, es un punto. La gente lo tomará como quiere, con interés o desinteresadamente, porque es algo rutinario, por ejemplo, el decir antes y después de Cristo. Claro. Porque lo han tomado de esa manera, sin pensar siquiera por qué razones antes y después de Cristo. Solamente, como todo, el hombre es un animal de costumbre. Exacto. Entonces, si lo acostumbramos a decir A, él va a decir A. Y si le acostumbramos a decir O, él va a decir O. ¿Por qué? Porque es así. Estamos encadenados o entrelazados a la rutina de la vida, de seguirlo, ¿no? De seguir la vida, sin pensar qué fue, por qué fue, qué es lo que comenzó, dónde comenzó, quién lo comenzó. No importa nada de eso. Importa seguir. Y si los movimientos hace 50 años, el movimiento era el movimiento hippie. Cuando empiezan las revoluciones en Estados Unidos, en Cuba y todo eso, y la gente empezó a ponerse cadenas y correas, y todo el mundo se puso cadenas y correas. Sí. Digamos, la mayoría, ¿no? El pelo largo. El pelo largo. Bueno, cuando vino lo que era moda, y dicen que la moda, aunque no gusta, pero no incomoda, entonces se pusieron, dejaron el pelo largo, todos se dejaron el pelo largo. Y después algunos empezaron a rapar y ahora cambió. Ahora cambió totalmente. Y son distintos. Y todas las cosas. Y en cuanto a Cristo es igual. El hombre no piensa más allá de lo que alcanza a lo largo de su nariz. Porque no piensa más allá. Ahora, pastor, salvo algún trasnochado que hay por allí, Jesucristo existió. No, lógicamente. La historia lo marca Sí. como un hombre protagonista de su tiempo. Sí. Algunos niegan la existencia, pero bueno, No. niegan todo, ¿no? No, lógico. Los libros de historia, de los que no son cristianos, de los que no profesan la religión siquiera que planteó Jesucristo, no niegan. Los romanos, los historiadores romanos de su tiempo lo describían. No, lógicamente. Entonces, allá, vamos a ver entonces a partir del año 0, aunque esto es muy convencional lo que usted decía. Sí. Es decir, porque el nacimiento de Cristo
está muy traído también por Sí. algunos a unas fechas que en realidad no son las, No, no serían las son correctas. lógico, porque estamos hablando de otro hemisferio y, por ejemplo, la Biblia, que es el libro, la palabra de Dios, no dice exactamente que fue un 25 de agosto, ¿no? De diciembre, Claro. un 24 a la noche. Claro. No fue, porque el contexto, lo que estaba alrededor, era que aquellos pueblos en aquellos tiempos y en esos lugares había muchos ovejas, corderos, y habían pastores de ovejas y corderos que llevaban las ovejas a pastar a las aguas, pero nunca en la noche, a las 12 de la noche. Y que estuvieran en la montaña los pastores cuidando a las ovejas a las 12 de la noche es una cosa bastante difícil en pleno invierno. En pleno invierno. Porque era en pleno invierno. En ese hemisferio. Según el hemisferio, en diciembre es Crudos. crudo. Quiere decir que no fue así. Ahora, hay una relación, mirando la Biblia, por eso hay que estudiar la Biblia, hay una relación en que si en el tiempo pasado, 4.000 años antes, Dios instituye la Pascua estando en Egipto, diciendo que entre el día 10 elija el Cordero y el día entre las 2 tardes del 14 y el 15, del que sería el primer mes del año para el pueblo judío, se celebrara la Pascua, y la Pascua venía a ser el Cordero inmolado, matado, derramado su sangre para beneficio de la raza judía. Entonces tendría que haber un hilo que llegara hasta ese mismo mes, el advenimiento de Jesús a la tierra, de Cristo a la tierra, que es el Cordero de Dios, claro, porque así es señalado. Entonces, si aquel fue en el mes de Abib o Nisan, que viene a ser más o menos entre los primeros días del mes de abril nuestro, porque están corridos los meses del año judío con los meses del año nuestro, que es el calendario gregoriano, estaría entre el mes de Nisan, de 30 días, estaría entre el 15, comenzando el 15 de marzo hasta el 15 de abril. Entonces, si fue entre el 14 y el 15, vendría a ser los primeros días de nuestro abril. Ahora, ahí estaría bien pensar que los pastores estaban velando y cuidando las ovejas en la montaña. En nuestro abril, que vendría a ser aquí otoño, allá primavera, podría ser más posible. En cuanto a la fecha, ¿no? Sí. Ahora, lógicamente, no vamos a pelear claro, con relación a esto, porque sería una bobada, ¿no? Ahora, sí, principio que de las cosas, antes de entrar ya en la vida de Jesucristo, sí. Es decir, en la Biblia, en lo que es el Antiguo Testamento, sí, está profetizado, lógico, su venida y cómo viene. Sí, no sí, es una casualidad. No. Ya los hombres que fueron, digamos, Dios se los eligió para escribir los mensajes, las escrituras, ya en determinados tiempos de la historia, en distintos puntos, distintos profetas ya indicaban la venida de Jesús. Y se dio exactamente como se profetizó. En la Biblia, 750 años antes del nacimiento de Cristo, estaba para el pueblo judío, estaba el profeta Isaías. Y el profeta Isaías es el que recibe la noticia, digamos, de parte de Dios, para que él profetizara que en el futuro Dios se haría carne y en una mujer virgen, ¿cómo se llamaría el nombre? El lugar donde nacería y todo aquel entorno que hay de un nacimiento. Ahora, no fue casualidad. Y cómo iba a nacer también, porque si miramos la Biblia, y tenemos que ir a la Biblia porque es lo único
cierto y lo único verdadero que tenemos es que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, ya hizo, cuando el hombre peca, ya hace una profecía del nacimiento de ese niño. Porque le dice a la mujer y a la serpiente, le dice que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer serían enemigos. Y volvemos al mismo paso. Nosotros los seres humanos, todos los seres humanos somos simiente de hombre y no de mujer. El único caso en la historia de toda la raza humana es Jesucristo. Ahora, inclusive se dice el lugar exacto que van a ser. Sí, el lugar exacto, la ciudad no, de Belén. No es casualidad, y van a ser en No. algún lugar. 450 años antes, el profeta Miqueas anuncia de que va a ser en Belén de Judea, y ahí en Belén de Judea es donde nace. Y también hay una señal de una estrella que se mueve desde el oriente, desde partes muy lejanas, hacia Belén, y cuando llega a Belén se detiene sobre esa pequeña aldea, sobre ese pequeño pueblito, como señalando a los magos de Oriente cuál era el lugar donde tenían que ir. Ahora, pastor, usted ya nos dio algunas señales y nos dijo, nació de una virgen, sí, entre otras cosas. Y ahí viene uno de los temas claves, Dios encarnado, sí, profetizado. Entonces aquí viene un punto hasta polémico. No, seguro. Que es difícil de comprender para el ciudadano común, No. la persona común. Pero es un momento fundamental. Entonces me gustaría que usted, recreando el momento, uno se preguntará por qué Dios tiene que aparecer en la tierra encarnado en este hombre que es Jesús. Uh-huh. ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué fue su misión? No. Tenemos que ir para atrás en el tiempo para saber la causa de por qué Jesús vino o Dios se encarnó. Usando la propia Escritura, dice Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso indica de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se hizo carne y habitó entre nosotros? Él podía, por ser Dios, usted, oyente que nos ve, debe entender que Dios es todopoderoso. Hay una expresión que dice omni, quiere decir que es sumo, súper, mucho más que lo que podríamos entender a un nivel que nuestra mente no alcanza. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo y está en todos lugares. Ese es Dios. Ahora, no importa si le ponemos el nombre Jehová o le pone otro nombre o no le pone ninguno, como algunos allá en Grecia que decían al Dios no conocido. Pero hay un Dios creador de todas las cosas. Hay un ser creador de todas las cosas que en la Biblia se llama Jehová, que es el Padre del Señor Jesucristo luego. Él crea todas las cosas y crea al hombre. Cuando crea al hombre con el nombre de Adán, era perfecto, era puro, no tenía pecado, era inmortal, iba a vivir para siempre, porque esa era la razón. Luego, Dios vio que el hombre estaba solo y entonces dijo: le buscaré ayuda idónea para él, para que no esté solo. Y le hizo caer en sueño y sacándole una costilla del costado de la costilla formó a la mujer, que en el principio se llamaba varona, porque así dice la versión antigua. Varona es la traducción. Luego, mujer o hembra,
varón y hembra, para que fuera su compañera, para que estuvieran juntos, por razones que yo no puedo determinar exactamente, porque tendría que entrar en la mente de Dios y eso es imposible para el ser humano entrar en la mente de Dios de por qué razón la mujer, Eva, venía a ser la ayuda idónea para el hombre. Pero en el transcurso de la vida, cada uno de nosotros, los seres humanos, sabemos que por excelencia la mujer es la ayuda idónea para el hombre. Aunque hoy día se ha desvirtuado mucho con estas nuevas cosas que hay. Pero perfecto. Pero es un complemento. Es muy claro que Dios cerró, digamos, el proceso. Seguro. Ahora, la otra razón que había era que no quedaran por siempre Adán solo. Porque Adán solo iba a ser él solo. Muy aburrido. Muy aburrido. Entonces, una ayuda idónea también era como un complemento por la razón de Dios de poblar el mundo. Había que poblar el mundo. Y la única forma, hace miles de años, era un hombre y una mujer. Por eso, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae de ese estado de gracia que tenía, a Dios los viste, mata un cordero, que es una señal para sacarle la piel, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera, todo sacado de la Biblia, todo lo que dice la Biblia. Y hicieron delantales, y los delantales son siempre para cubrir el frente, no para cubrir todo el cuerpo. Y entonces Dios mató 2 corderos, derramó su sangre para poder sacarle el cuero y de esa manera hacerle túnicas para ellos. Las túnicas son las que cubren todo el cuerpo, delante y detrás, y estaban protegidos de esa manera. Pero él estaba enseñando con esto de que un día, en el futuro, cuando fuera el tiempo a la medida de Dios, como Dios lo quería, iba a mandar un cordero a la tierra para que quitara el pecado del mundo o para que cubriera la multitud de pecados. ¿Por qué viene Él? Y bueno, llegó el tiempo en que Él dio una ley o las leyes a los hombres. Si Dios es el creador, como la Biblia dice que es el creador, Él reclamaba para Él que aquello que Él creó viniera a Él. Porque dentro de este cuerpo humano hay un alma y un espíritu. Y esa alma es lo que Dios alentó en boca y nariz de aquel cuerpo Adán para que fuera alma viviente. Quiere decir que dentro de los más de 7.000 millones de habitantes que hay actualmente en el mundo, hay un alma que es parte de aquello que Dios dio. No importa cómo está esa alma, no importa hasta dónde ha llegado la degeneración de la persona y todo eso, pero hay un alma que Dios quiere rescatar. Y lo dice en la Biblia, que Él no quiere que nadie perezca o muera, sino que todos procedan al arrepentimiento para que Él pueda darles otra vez la vida eterna que tenía en el principio. Por lo tanto, les dio las leyes. Si los hombres cumplieran las leyes que Él daba, entonces Él se apaciguaba, Él se tranquilizaba. Pero vamos a poner una cifra que es la cifra nominal que usamos, 100. 100 leyes, como una escalera de 100 escalones. Si cumplieran con los 100 escalones, Dios los iba a recibir en el cielo. Pero no hubo nadie que pudiera hacerlo. Porque para llegar a los 100 escalones tiene que ser perfecto. Para cumplir con todo tiene que ser perfecto. Y no somos perfectos. ¿Por qué?
perdón, porque traemos el pecado original de Adán. Él pecó. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Si él pecó, todos pecaron. Ahora, somos engendrados en pecado, nacemos en pecado. Cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya estamos en pecado, porque es una acción carnal la que lleva a eso. Ahora, traemos el pecado original, todos somos pecadores, y la paga del pecado es muerte. ¿Cómo escapar? ¿Cómo poder salir de esa situación si la Biblia, la palabra de Dios, dice claramente y afirma de que la paga del pecado es muerte? Entonces, viendo Dios que nadie podía llegar a lo que él quería, a la excelencia, entonces Dios dice, voy a enviar a mi hijo. El Cordero de Dios que ya había planeado, no era un plan B, no, era el mismo plan que había comenzado al principio, ¿no? Con Adán y Eva, al principio de todo, el mismo plan. Bueno, ahora va a venir el Cordero que va a morir en la cruz del Calvario, porque es una profecía que estaba. Ahora, la muerte en la cruz del Calvario era la muerte que en aquel momento exigían para los criminales el Imperio Romano. Porque sí, claro, la muerte en cruz era una muerte como hoy día es la silla eléctrica o la cámara. Sí, no fue Jesucristo el único. No. Era lo común. No, con él, seguro. dos más. Seguro, ahí está. Ahora, las razones fueron distintas, lógicamente. La muerte de Jesús era una cosa, la muerte de los otros, que los que murieron un ratito antes, los que murieron después, y todo eso eran distintos, porque estos estaban pagando lo que la justicia humana estaba demandando. Ahora, era necesario que Dios viniera a la tierra. Ahora, por dos razones. La primera, Dios, siendo Dios, hace así con los dedos, y ya Jesús estaba en la tierra. No tenía que hacerlo nacer de una virgen, ni nacer como un niño, como nacimos nosotros, y hacer las mismas cosas que los niños hacen, y los jóvenes, y llegar a la edad de 30, 33 años. Dios podía haber hecho así, ya estaba, porque Él era Dios, y para Dios todo es posible. Por todo aquello que dije antes de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Pero si hubiese venido así, el ser humano no lo hubiese entendido. Sería algo asombroso, algo misterioso, y que se asustaría a la gente de alguien que aparece de la nada con 33 años, porque la razón era morir en la cruz, era pagar el precio de la raza humana. Entonces Dios dijo no. Dios, en el libro de Filipenses lo cuenta, de que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz como hombre. Ahora, Él llevó el mismo ciclo que todos nosotros. 9 meses, que es la generalidad en el vientre de la madre, y después los 33 años de la vida. Nació como niño, no era un fenómeno, no sabía todo, porque lo encontramos después, y sobre eso hablaremos, que estaba creciendo en edad y sabiduría. Quiere decir que iba aprendiendo cosas, ¿no?, para enfrentarse a lo que tenía que hacer después. Este punto, y lo voy a detener un poquito en ese desarrollo, me lleva a una pregunta que hace siempre la gente. Dice, ¿por qué Dios no arregló las cosas? ¿Por qué Dios, por ejemplo, no salva aquella vida? ¿Por qué Dios no cuida a este niño? ¿Por qué Dios no marca que todo sea más bueno, que el mundo sea bueno? Ese mundo que sería como una especie de títeres ¿no? Manejado por Él. Ese mundo que algunos se preguntan. Seguro. Pero no se da la respuesta que tendría que haber. No. Es que Dios hizo al hombre, le dijo lo que tenía que hacer, hablando de Adán, que fue el primero, le dijo, serás señor sobre los animales. Debemos recordar siempre que el ser humano está dentro hay 3 reinos en el mundo: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Ahora, en el reino animal están el hombre o el ser humano,
y también los perros, los gatos, y los caballos, y Sí, los todos los elefantes. animales, todos los animales. Todos. Los que están ahí son dentro del reino animal. Solo que nosotros, los seres humanos, tenemos una facultad, Dios nos dio una facultad que no le dio a los demás. Aunque muchas veces los animales no hacen las cosas tan malas como las hacen los seres humanos, ¿no? Pero nosotros razonamos, pensamos, podemos planear cosas, dibujar cosas que los animales no hacen, proyectando cosas más adelante. Ahora, en cuanto a la raza humana, ojalá fuera el 100% de que los matrimonios decidieran en común planear cuándo tener hijos y cuántos hijos. Ahora, sabemos de matrimonios que tienen 10, 12, hubieron en el tiempo pasado hasta 15 o 20 que nacen, y dice donde comen 2 bocas, comen 3 bocas. Le echamos un poco más de agua a la sopa y alcanza para todo. Pero esta es una cosa que no es correcto con relación a lo que Dios nos quiso decir. Porque el planear haría que el ser humano tuviera más control sobre las cosas, especialmente sobre la educación, sobre la moral, la ética y todo de la gente, de los propios hijos que iría enseñando. Ahora, Dios le dijo a Adán y a Eva, dice, unirse al matrimonio, fructificar y llenar el mundo. Bueno, y esta es la razón de por qué estaba la mujer como ayuda idónea, una de las razones de cómo estaba la mujer como ayuda idónea del hombre para poblar el mundo. ¿Qué hace el hombre los hombres cuando empiezan a estar en el mundo? Y bueno, cada uno empieza a decidir por sí mismo. Eso se llama libre albedrío o libre voluntad. Dios le dijo, sed Señor sobre todas las cosas a Adán. Y le dijo, además de esto, le dijo, señoread sobre todas las cosas y ponerle nombre. Y todos los nombres que hoy día conocemos de todas las cosas parten desde ese principio. El hombre se fue degenerando. Dios decía, esto y esto y esto, pues tócalo, úsalo. Me río un poco cuando pienso, hay un reclamo, no sé de qué es en la televisión, que dice, el mundo fue creado para tocarlo. Entonces es porque los niños se meten en el barro, tocan los bichos y eso, después vienen adentro y traen la suciedad. Creo que es de un jabón o de algo de eso. Entonces hay que lavarse bien las manos y todo eso para que adentro, lavar bien los pisos para que los niños puedan jugar acá. El mundo se hizo para tocarlo. Es posible que sí, que el mundo se hizo para tocarlo, pero no para destruirlo. Y esto fue lo que hicieron los seres humanos con el libre albedrío, la libre voluntad. Dios no quería ser el títere que decidiera por cada persona en el mundo, sino que cada persona decidiera, pero decidiera correctamente sobre los valores que existen en el mundo. Muy buena la puntualización. Ya volveremos sobre eso. Pero en los minutos finales de esta primera instancia, tenemos entonces a Jesucristo encarnándose como hombre. Sí. Viviendo la vida como cualquier hombre. Sí. Hay muchas teorías, algunos dicen que tenía determinados poderes, Sí. que era mitad espíritu y mitad humano, todo eso. Lo cierto es que era un hombre. No era un hombre, era todo un hombre perfecto, sin pecado, un hombre que hizo todas las cosas correctas. Tenemos solamente 4 o 5 puntos de la vida de Jesús como hombre en la Biblia. Lo tenemos naciendo en Belén. Los primeros que se acercaron en esa noche fueron los
los pastores que estaban cuidando a las ovejas en la montaña, el cordero, y los ángeles le anunciaron, y ellos fueron corriendo y encontraron al niño en el pesebre. Ese pesebre que tanto arman acá, Exacto. que es El lugar donde están los animales. Sí, todo eso es del paganismo, Exacto. porque era un establo donde estaban los animales porque no había lugar. El posadero, digamos, le dijo, después de haber visto varias posadas porque iba a nacer el niño, y José estaba preocupado por eso, y este hombre le dijo, mire, no tengo ninguna habitación, está todo ocupado porque era la fiesta. Era la fiesta. Pero tengo ahí el establo donde están los animales. Si se arreglan, pues allí se arreglaron. Y el pesebre venía a ser el cajón donde los animales comían. Entonces José lo limpió, puso parte de su ropa allí cuando el niño nació, y lo puso allí. Los pastores vinieron. Luego, a los 8 días, lo vemos a través de la Biblia, ¿no? Está en la historia bíblica. A los 8 días lo vemos en el templo de Jerusalén, recordando que Belén es muy cerca de Jerusalén, pero ellos iban siempre a Jerusalén, en este caso fueron para presentar al niño, y a los 8 días, porque la ley judaica decía que todo varón que abriere la matriz, o sea que fuera el primer hijo, tenía que ser circuncidado. Paréntesis le hago. Fueron a presentarlo al templo. Fue presentado. No fueron a bautizar. No. Mire usted qué casualidad. No. Cosa rara. Sí. Jesucristo no fueron los padres a bautizar con el padrino, la madrina. No. Le tiraron la agüita por la cabeza. No, nada de eso. Era solamente presentarlo. Todo eso, la presentación, estaba ya armada por Dios. Porque había un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana, que tenían más de 90 años, que iban siempre al templo porque ellos esperaban al Mesías prometido, al Redentor de Israel prometido por Dios en las Escrituras. Y ellos iban allí a ver cuándo era. No sabían cuándo iba a ser. Cuando 8 días después de lo que sería lo que llamamos la Navidad, 8 días después es presentado Jesús por su madre en el templo, Simeón y Ana se asombraron, se maravillaron, porque dijeron, daban gracias a Dios diciendo, por este niño es que estamos aquí.